Buenas tardes, profe. Recién terminamos con Mayo. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase de química aplicada. La misma, hoy vamos a terminar todo el tema materiales no ferrosos, que nos quedan un par de temas y vamos a comenzar a meternos con materiales ferrosos. Así que bueno, de alguna manera vamos a meternos ya con materiales ferrosos, que la verdad que es un recorrido interminable. Estaba revisándolo y son más de 567 transparencias que tengo armadas con metales, lo cual es una locura. Así que hay parte de los contenidos que voy a ir invisibilizando, porque me parece que ya es un exceso de material. Así que bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a ir compartiendo pantalla y voy a comenzar con mi charla del día de hoy. Acá tendríamos donde tengo el botoncito. Ahí vamos. Y ahí comenzamos. La idea sería, bueno, por supuesto, siempre estoy refrescando el concepto de solidificación de las aleaciones y de aleaciones. ¿Qué es una aleación? Básicamente, ¿por qué motivo tanto en todas las clases estoy insistiendo? Porque la verdad es que las aleaciones, que son ni más ni menos que mezclas de metales con algunos elementos metálicos o no, generan un cambio de propiedades en los materiales que son muy ventajosos. El ejemplo típico, por ejemplo, mayor resistencia, mayor dureza, menor temperatura de fusión, en fin, por supuesto, todo lo que tiene a favor también tiene sus propiedades, sus contrapartidas con propiedades que le son negativas, pero la realidad es que el ejemplo, fíjense qué importancia que tuvo la aleación, el bronce, que es una aleación que cambió, que marcó la historia de la humanidad, con la edad de bronce. Y después la aparición del hierro y sus mejoras hasta convertirse en acero, que también generó una revolución, un cambio total y absoluto. Fíjense que los mejores aceros del mundo, paradójicamente, ¿no? Como son las cosas locas de la vida, fueron descubiertos porque las espadas de acero no existían en principio, o casualmente, y no sabían cómo era la técnica. La cuestión es que el material predominante y muy barato proporcionalmente era hierro. Y todo lo que es la civilización, que vamos de Egipto hasta Irak, todo lo que es la media luna fértil, estaba, digamos, bordeada en lo que es Asia Menor, con un grupo predominante que es el grupo de los hititas, que realmente pasó a lo largo de la historia sin pena ni gloria, en el sentido que sin mucho ruido, porque eran unos tipos muy pragmáticos, muy prácticos, en los que dejaban vivir a la gente con sus costumbres, en tanto y en cuanto pagara sus impuestos. Y su ventaja comparativa respecto al resto de las civilizaciones que había en la zona era que manejaban la técnica de hierro. Con lo cual, claro, tenían un predominio material muchísimo más duro, tenían un predominio muy, muy importante respecto del resto. Imagínense que una espada de bronce contra una espada de hierro, la partida de un golpe, de un sablazo. Lo concreto es que los hititas empezaron a tomar la costumbre de que cuando había un guerrero enemigo muy valeroso que peleaba, que ellos lo mataban o lo tomaban prisionero, usaban su sangre para transferirle el valor a su espada. Y entonces lo cortaban, le ponían la sangre, y si estaba muerto usaban su sangre. Y al agregar la sangre durante el proceso de fabricación de la espada, ni más ni menos que, por supuesto, la sangre tiene hierro, pero también estábamos agregando carbono. Y
En algún momento encontraron una técnica que por supuesto se fue perfeccionando ese agregado y mejorando aún más la calidad. Porque, digamos, sin saberlo, lo que estaban haciendo era agregarle carbón en una cierta proporción y mejorando las propiedades del hierro de una manera impresionante, que una espada es determinante, porque eran aceros que rompían el hierro. Entonces, una cosa impresionante. Los que mejoraron y llevaron al tope este tipo de técnica fueron los que se fabricaban espadas para los samuráis japoneses, en donde tiene una perfección y una proporción increíble. Y por supuesto, para la confección de los aceros, primero la sangre, luego también otros materiales de tipo, como por ejemplo un cuerno claro, con carbono fundamentalmente, un cuerno de una cabra o algo, durante el proceso de fabricación se le iba agregando. De modo tal que, bueno, con técnicas, cada herrero iba teniendo sus particularidades y las diferentes calidades se fueron avanzando. Por eso es muy importante la presencia de estas aleaciones. Bueno, hoy voy a ir comentando, bueno, respecto del proceso, también esto lo estamos reflejando, pues siempre lo repito, respecto del proceso, digamos, de comportamiento de los metales en una gráfica de temperatura en función del tiempo, en la cual lo que yo voy a tratar de describir es la baja de temperatura luego para ser trabajada, en la cual tenemos una temperatura de fusión, donde se pasa del estado líquido al estado sólido. Ahí vamos a ver que hay una diferencia en el comportamiento fundamentalmente entre las aleaciones y los metales puros. Entonces, en el caso de los metales puros, insisto y lo repito muchas veces porque esto es conceptualmente muy importante, el proceso de enfriamiento del líquido implica un comportamiento de una sustancia tal como sería el caso del agua, en la cual durante el periodo en el cual se está haciendo el cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. Eso ocurre con los materiales puros. En el caso de las aleaciones, esta característica se pierde y tenemos unos diagramas de este estilo, en el cual tenemos un punto A donde se produce el inicio de la solidificación y un punto B donde se produce el fin de la solidificación. Y por supuesto, hay un comportamiento más bien errático que tiene que ver con las proporciones de los componentes que configuran la aleación. Dicho todo esto, bueno, podríamos hablar un poquito de la fase, siempre por supuesto una fase líquida y una fase sólida, en la cual lo que llamábamos fase eran los estados en los que encontrábamos. Entonces ahí puse a modo de ejemplo, denme un segundito que acá hay algo que no me gustó como quedó, y no sé por qué quedó de esta manera, porque en realidad esto, yo estuve cambiando algunas cosas y me encuentro que no se están comportando como yo quisiera. Se ve que estoy haciendo algunas correcciones, algunos ajustes y no estoy grabando o estoy trabajando con un par de versiones y no me estoy dando cuenta, pero en fin. Bueno, ahí ya lo recompuse, me puse a grabar y esto está un poquito largo. Así que bueno, como les contaba respecto de las fases, lo que quería marcar era el esquema del ejemplo, el agua es el ejemplo típico por excelencia, en el cual fase sólida hielo, fase líquida el líquido, el agua líquida que consumimos permanentemente, y por último la fase gaseosa, donde tenemos el vapor del agua. Por supuesto, las fases no necesariamente tienen que estar compuestas de materiales puros, sino que en general no hay elementos químicos puros. Así que bueno, hoy nos vamos a meter en algunos de los temas
que teníamos pendiente. Por el momento teníamos pendiente el zinc, que es un metal de color blanco azulado. Este metal es muy brilloso, la estructura es laminosa, muy frágil y oxidable. Con la humedad forma una capa superficial que lo opaca y aísla al metal puro del medio ambiente, generando una capa de protección que impide el degradamiento del metal. Esto es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que se utiliza es lo que se denomina el zincado, es decir, se aprovecha esta propiedad que tiene el zinc de oxidarse. ¿Para qué? Para hacer baños sobre el hierro, que es fundamentalmente el material mecánicamente más resistente, que nos permite generar una capa de protección. Una de las características que tiene el zinc es que presenta una gran resistencia a la deformación plástica en frío, que por supuesto a medida que lo calentamos va disminuyendo. Esto implica que al subir la temperatura disminuye esa resistencia a la deformación plástica. Bueno, tenemos que pasar los 100 grados para poder laminar el material. Básicamente ese sería el concepto. Para poder laminar el zinc tenemos que trabajar a temperaturas por encima de los 100 grados. Podemos decir que no endurece por acritud. Esto es una propiedad en la cual va aumentando la dureza, fragilidad y resistencia a la tracción por efecto de la deformación en frío. Es decir, por ejemplo, si ustedes agarran, en el caso del hierro, este fenómeno tiene cierta prestancia. Bueno, otra característica importante que el fenómeno de fluencia se da a temperatura ambiente con pequeñas cargas. O sea, es un material que tiene una relación tensión-deformación, donde el periodo de fluencia es el periodo de inestabilidad, a partir del cual, digamos, si nosotros llegáramos donde tenemos antes de que eso ocurra, las deformaciones que se ocasionan sobre el material desaparecen a partir del momento en que desaparecen las acciones, las cargas. Bueno, esta curva de este proceso, el que se ve reflejado en la curva, que es el proceso de reacomodamiento molecular al que denominamos fluencia, hace que aparezcan rápidamente deformaciones permanentes en las chapas de zinc. Entonces, su uso habitual, bueno, en forma de chapa lisa y ondulada para techos, para cañerías, y en general se lo utiliza para lo que se denomina el zincado, es decir, para procesos de protección. Con respecto al galvanizado, de esto es lo que estábamos hablando, es una de las aplicaciones más importantes del zinc. Cerca del consumo anual del zinc, el 50% de su consumo, está destinado al trabajo de galvanizado del hierro. ¿Por qué se habla de galvanizado? Denme un segundito que acá voy a hacer una corrección sobre mi presentación que quisiera hacer. Ahí está. Ahí vuelvo. Estas son las correcciones que, si no las grabo, después me las olvido y estaba convencido que estaban hechas y bueno, me viene pasando últimamente. Bastante, ¿no? Que tengo varios frentes abiertos y ¿qué ocurre? Me entusiasmo y después empiezo a cerrar los distintos pasos y me olvido de grabar. Bueno, como le estaba contando, cerca del 50% del consumo anual de zinc se utiliza para generar elementos de protección respecto del acero prácticamente. Y el galvanizado electrolítico sería el recubrir fundamentalmente metales mediante electrólisis. Esto genera una deposición de una capa muy, muy finita de tipo superficial sobre el material que se está galvanizando. Vamos a describir un poquitito en qué consiste la electrólisis. La electrólisis es un proceso en el que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Básicamente lo que se hace es, se genera un electrodo, se produce una corriente eléctrica y entonces, al estar los dos electrodos, se produce una deposición en el segundo electrodo del material de la primera fuente.
Entonces, al estar sumergido este material en una solución, ¿qué ocurre? El electrodo atrae los iones de carga opuesta y entonces ese electrodo, ese material, ¿quién es? Ni más ni menos que el metal que se quiere galvanizar, y entonces de esa manera se produce una deposición de tipo superficial y pareja que transforman superficialmente el material. Esto en definitiva no es ni más ni menos que una reacción de oxidación por reducción. De oxidación-reducción, que sería lo que se denomina redox, y que se supone que vimos en tercer año. ¿Qué materiales son perniciosos para el zinc? Lo atacan el yeso, el cemento y sus morteros. O sea que no es un material que se lleve bien con estos materiales. Aquí tendríamos una imagen de el zinc. Vamos por una aleación, el latón, que no es ni más ni menos que cobre más zinc. ¿De acuerdo? Entonces, el latón, muy popular, muy utilizado en la actualidad, tal como el bronce, de menor costo, bueno, como les comentaba, una aleación de cobre y zinc de color amarillo, dúctil y maleable, que con una pequeña pulida toma brillo, y por eso bastante interesante, puesto que ese color amarillento tiene una buena plena presencia. Es flexible y tiene muy buena resistencia a la corrosión, con lo cual son de mucha utilidad para el uso doméstico. Hay mucha variedad de latones, y dentro de esos latones, bueno, en su uso de la construcción lo tenemos como herrajes, como llaves de agua, chapas, tornillos. En realidad tiene bastante difusión. Así que bueno, ese sería un comentario respecto del tema. Bueno, después otro tema con el que tendríamos que conversar es el plomo, otro de los materiales. La verdad que tendría que haberme explayado un poquito más con respecto al plomo, ya que tengo algún material en video. Vamos a ver si hacemos algo para extendernos un poquitito. Tenía pensado ir incorporando algunos bloques de imágenes, no muy grandes como para poder tenerlos asociados en la presentación. Así que vamos a ver si generamos ese material de alguna manera. Pero la verdad es que no estoy logrando generar todo este material que tengo en la cabeza, y que, bueno, de alguna manera me ha desbordado este año respecto del material y las clases como tenemos que las presentando. Así que bueno, vamos a charlar un poquito del plomo. Le hago una consulta, sí. Profe. ¿El plomo es tóxico en qué estado? ¿Así como está Así como o está, es cuando se tóxico. calienta? Solo que es tóxico cuando lo ingerís. Ah, ok. Pero ¿De por acuerdo? tocarlo, y eso no sería tóxico Sí, en ese es sentido. tóxico. Vos lo consumís y te morís. Claro, Es pero más, digo, si lo calentás y de repente ahí sí. no te genera, no es tóxico por manipulación. Ah, a eso Tóxico por iba, perfecto. ingestión. Ah, perfecto. Por eso ahora ¿De está acuerdo? prohibido con las instalaciones de agua. Y después el otro tema que es importante tener en cuenta es que en general lo bravo, lo complicado, es cuando vos estás manipulando y trabajando, pues eso genera gases. Entonces esa liberación de gases vos lo estás respirando y te vas intoxicando. ¿De acuerdo? Y el consumo. Hay un concepto que es muy importante. En la antigua Roma, los nobles utilizaban y se condimentaban con plomo las comidas. Da un gusto dulzón muy interesante, por lo que dicen las crónicas. Yo no lo probaría. El mayor problema que generaba es que únicamente lo usaban la alta alcurnia romana, consumía este tipo de cosas. Estaba terriblemente prohibido su consumo para otras circunstancias, ¿de acuerdo? Y la conclusión es que los mayores problemas de infertilidad que tenían los romanos era justamente por el consumo de plomo. Se estaban intoxicando de a poquitito se iban intoxicando, entonces no podían tener descendencia de forma directa. Por eso esa política tanto de adoptar. Al principio, cuando eran jóvenes, qué sé yo, tenían algún hijo, y después no subía más. Tenían serios problemas técnicos, con los cuales, digamos, después iban creciendo los problemas hasta que la intoxicación hay alguna aleación como el
¿cómo es que se llama? Ahí se me fue el nombre, botulismo, ahora se me va a volver el nombre. Bueno, hay gente que trabajando, por eso se han retirado de las naftas. Botulismo no. No me sale el nombre, ya me va a salir. Y por ejemplo, profe, el litargilio tiene plomo, ¿no? Dicen que tiene plomo, el litargilio y Sí, son glicerina sales que de se usa plomo. para sellar. Son sales de plomo. ¿Eh? Son sales de Son plomo. sales de plomo. Sales de plomo. Sí. Claro, ese sí, al usarlo, cuando lo usamos para sellar caños de gas y eso, al No, ponértelo lo que en el pasa es que para dedo sellarlo y vos lo estás utilizarlo también. calentando. Al ¿Eh? calentarlo cambia de estado. Vos lo estás usando líquido, pero en general siempre tenés vapores. Lo tóxico son los vapores para la respiración. Ah, perfecto. ¿Me entendés? Sí. Pero también, a ver, la realidad cuál es. Tenés, para que realmente botulismo, creo que se llama, o algo de este estilo. Bueno, la enfermedad se manifiesta, las consecuencias que te llevan a la muerte, en las industrias del plomo. ¿De acuerdo? Entonces, en el principio del siglo XX, había mucha gente que se moría pero trabajaban en la fábrica de plomo. El usuario de plomo, en general, no tenés la suficiente concentración como para generarte daño, ¿de acuerdo? Todo el proceso biológico implica una cierta acumulación, pero también vas sacándote del cuerpo, te vas limpiando a poquitito. Entonces, cuando las cantidades pequeñas son pequeñas, vos te podés, digamos, esas pequeñas cantidades las vas liberando y listo, no es terrible. Generalmente todo el proceso de refinamiento es muy tóxico. La verdad es que hoy, en la actualidad, eso está totalmente controlado. Y yo te diría que el 90% del plomo que se consume es reciclado. Eso para que tengas una idea de cómo cambió la industria, el negocio del plomo muchísimo. Usos en la industria de la construcción históricos, la verdad, son históricos. O sea, muchos de estos usos que yo les voy a estar contando acá se los tropiezan cuando están haciendo reciclados y se los puede llegar a utilizar en caso de puesta en valor de elementos históricos. Si no, por ejemplo, revestimiento de cables eléctricos se lo utilizaba para hacer un blindaje de tipo mecánico para los cables que estaban en la intemperie. Hoy no se usa más. En pinturas y barnices está prohibido por la toxicidad. ¿Por qué? Porque en la pintura salían los vapores y eso era tóxico. En aleaciones sí se lo utiliza, en la fabricación de vidrio de plomo también, en las cubiertas sí, en algunas cubiertas sí se lo utiliza todavía, muy poquitito, pero en general por lo que les comentaba, igual que las cañerías, hoy las cañerías de plomo no existen más. Lo que hacemos es tropezarnos con las cañerías de plomo, de las viejas construcciones. Sí se lo utiliza en soldadura, pero más que nada para refacciones y mantenimiento. Sí se lo utiliza como una barrera, como un elemento de protección y de seguridad, porque por la alta densidad que tiene el material, no permite el paso de los rayos X y de la radiactividad. Entonces se hacen básicamente planchas y paredes de plomo como elemento de protección contra la radiación. Y después en alguna que otra aleación también se lo está utilizando. Ahora bien, Profe, sí. ¿no es el saturnismo? Saturnismo, ahí está, muy bien, muy bien. Yo me estaba mezclando, estaba metiendo la pata, sí. Saturnismo, sí señor. Yo Muchas también gracias decía por... botulismo, Es por otra la cosa, sí. terminación. Sí, Sí, no, se el me botulismo mezclaron, se contrae a través del ajimo Roms. se me mezclaron. Así que Saturnismo, ahí está. Ahí dice saturnismo o plumbosis. También, bueno, ahí llegué. Bueno, no me lo acordaba y yo quería hacer el comentario antes y no me acordaba. Viste cuando se me mezclaba con el otro. Entonces, entre la duda, bueno, acá tenemos respecto a la toxicidad del plomo, bueno, acá estoy mencionando dónde puede hallarse plomo que digamos, que nos genere intoxicación. Cuando está en el aire, la tierra, en general es en forma o de polvo minúsculo, dentro y fuera de la vivienda. En los alimentos, ojo que pueden estar contaminados, o en los envases. Antiguamente se utilizaban los envases, era totalmente prohibido. Y en el agua fundamentalmente. Fundamentalmente en el agua
debido a la corrosión de las cañerías. Entonces uno de a poquitito lo iba adquiriendo. La verdad es que este fenómeno únicamente no nos genera daño, ¿de acuerdo? Daños que se encuentren a la vista por el tema del agua, por el arrastre de las cañerías de plomo. Piensen que las cañerías de plomo vienen desde la época de los romanos y nos hemos muerto antes del saturnismo por otras cosas. Digamos, lo que necesitas es un valor crítico importante para que esta enfermedad, digamos, te lleve a la muerte. Y aparte es muy fea, porque genera locura, ataca el sistema nervioso central, es bastante compleja, pero para cantidades ingentes. Ahora sí, en base a la presentación que lo tenemos, el saturnismo se denomina a la enfermedad por acción del plomo, ¿de acuerdo? La verdad que tendría que tener un par de cositas más, pero bueno, hicimos un breve impacto, porque la verdad que el uso del plomo en la actualidad, el mayor uso hoy está en las baterías. Realmente el uso por excelencia del plomo está centrado en el uso de baterías y como material de aislación de rayos X, básicamente, y de radiactividad. Esa es la actividad con la que se lo está utilizando fundamentalmente. Con lo cual, no es que tengamos que extendernos tampoco demasiado respecto de este material. También, bueno, con las barras de soldadura se lo meten en esa mezcla con estaño y plomo, también se lo utilizaría un poquitito. ¿De acuerdo? Pero no es una cuestión, o sea, tomando los recaudos, manejando con colectividad, manejando normas de higiene razonables, hoy, debido a la poca presencia de la no está tan presente el saturnismo, y por otro lado la contaminación que generaba el plomo está dentro de la industria total y absolutamente controlado por todos los procesos de reciclado. Ahí tenemos una imagen de lo que sería el metal en sí mismo, algunos usos, pinturas, algunas cañerías, algunos cables de soldadura, algún tipo de terminación. Fíjense, ese hecho de teja con un tratamiento a base de chapa de plomo para impermeabilizar, pero porque se busca que se pueda modelar fácilmente. Así que bueno, con eso daríamos un cierre al tema plomo y nos vamos a ir metiendo en el tema níquel. Como verán, voy haciendo una síntesis de los principales metales y los metales no ferrosos y sus usos. Vamos a hacer un pantallazo. Y después, la verdad, todavía tengo que trabajar un poquito más el tema del hierro, no tanto para ver cómo lo achico, sinceramente. ¿Por qué motivo? Porque la verdad es que tengo desarrollado el tema de una manera demasiado extensa y la verdad que me parece excesivo. Desde los procesos de fabricación, las técnicas de manejo de producción, en fin, tengo que ver cómo lo organizo, así que seguramente trataré de reducir, porque también tenemos muchísima variedad de relaciones respecto a los materiales ferrosos. Pero bueno, vamos a sentarnos un poquito en el níquel. Nos están quedando unos 6 minutitos para el corte y nos conectamos automáticamente, nos reconectamos como para seguir la conferencia, para terminar por ahí. Ustedes a las 8 creo que tienen otra clase, así que vienen con una clase anterior, así que lo posible vamos a intentar terminar un par de minutos antes, como para que el pase no sea tan traumático, digamos así. Bueno, hablemos un poquito del níquel. Es un metal de color blanco plateado, brillante, con un ligero toque dorado. Fíjense que es duro, maleable, por lo que se lo utiliza como el material laminado. Se lo puede pulir y forjar fácilmente y tiene propiedades ferromagnéticas. Esto es una cuestión que es importante tener en cuenta, porque resultan imantables los materiales, es decir, generan propiedades de tipo magnético en presencia de los campos magnéticos de la Tierra, por ejemplo. Y estas condiciones se generan a temperatura ambiente. Por debajo tiene estas propiedades, por debajo de los 345 grados Celsius. Es un material dúctil y resistente a la corrección. Por supuesto, como la mayoría se lo encuentra en forma de óxido en la naturaleza, no es un material que encontramos
naturalmente en estado puro, también se los ubica como silicatos, sulfuros y sulfatos, y los metales más comunes donde extraemos el níquel son la pirita magnética, la garnimerita y la niquelina. ¿De acuerdo? Usos que le damos al níquel. Bueno, básicamente por su dureza, su aporte de dureza y tenacidad, y por ser tan liviano se lo utiliza como mejorador de las propiedades de otros materiales utilizándolo en aleaciones. Tiene propiedades anticorrosivas, de conducción eléctrica y térmica, que lo hacen un material más que interesante. Bueno, usos que le podemos dar en la construcción con aleaciones de acero, como protector y revestimiento ornamental de metales susceptibles de corrosión, como conductor eléctrico, para fabricar acero inoxidable, por excelencia. Es el componente que hace la diferencia que el acero, o sea, genera un acero que es inoxidable. Se lo recomiendo, si pueden ver, un video sobre fabricación de acero inoxidable de Discovery Channel. Se lo emplea para dar tonalidad gris al vidrio y como colorante de la cerámica. También se lo utiliza en la fabricación de válvulas de diferentes tipos. Ahí tenemos algunos ejemplos de algunas imágenes de uso del níquel, como les contaba. Bueno, vamos por el cromo, otro de los metales que tendríamos en nuestra línea de trabajo. También metal color gris, acerado y brillante, muy duro y resistente, especialmente resistente a la corrosión. Se lo encuentra en forma de compuestos, no se lo encuentra en forma pura. El mineral de cromo más importante es la cromita, la cromoferrita y la pirita crómica. Es antimagnético, con lo cual se lo suele utilizar como material por su resistencia, por su aporte de resistencia y acabado brillante, en general bastante. En aleaciones el acero inoxidable es el que contiene más de un 12% de cromo, y por supuesto un detalle que es importante es que comienza a transferir a las aleaciones estas propiedades antioxidantes a partir de concentraciones del orden del 5%. ¿Esto por qué motivo? Porque en general, digamos, se lo utiliza también como material de protección en proceso de cromado, que no es ni más ni menos que una electrodeposición del metal de cromo en un material como el hierro metálico, ¿de acuerdo? Entonces el famoso cromado no es ni más ni menos que un proceso electrolítico similar al zinc, pero con el cual se utiliza el cromo como elemento de protección. En el proceso, bueno, acá les cuento un poquitito, 2 líneas de cómo es el proceso de cromado, pero básicamente ya lo charlamos en el caso anterior. ¿Dónde más se lo utiliza? En pinturas que se utilizan para tratamientos antioxidantes. Se usan cromatos en general, cromato de plomo y óxidos, el verde de cromo como colorantes y pinturas. El mineral de la cromita se lo emplea como para la fabricación de moldes de ladrillos en general, y también se lo utiliza como componente para la fabricación de ladrillos refractarios. Otra cosa importante, para que no se pudra, pues tiene es un material que permite que la madera se preserve de la degradación, entonces también se le hacen agregados de óxidos de plomo. En fin, el cromo se lo utiliza en aleaciones, como les he contado, en aceros inoxidables, aceros al cromo, reacciona con los carburos, bueno, y como les contaba, tiene gran dureza y disminuye las propiedades magnéticas del acero. Profe, se va a cortar y tenemos clase por lo menos cuarto segunda con Alejo. ¿A qué hora? A las 8. 8 y cuarto, creo. 8 menos 10, me parece. Y bueno, si son... No, sí, son 8. No, son 8 menos 20. Tengo unos minutos más. Ahí tenemos unas imágenes y usos del cromo y de los cromados en este caso. ¿De acuerdo? Y acá ya
vamos continuando, ya estoy grabando nuevamente. Vamos a comenzar a meternos en el tema hierro y sus aleaciones. El inmenso, maravilloso mundo del hierro que ha cambiado la historia. Es el metal del siglo XIX, serían las aleaciones, que sería el acero, ¿no? Básicamente. El hierro apareció desde la antigüedad y ha estado permanentemente en nuestras vidas. Así que bueno, denme un segundito que voy a comenzar, sigo admitiendo gente. Estamos con Nicolás adentro, ya estamos. Así que vamos a trabajar. Consulta, profe, una consultita. Dale. Con respecto al hierro, en la antigüedad las espadas eran muy pesadas, pero se debía a que al hacerlas gruesas era la forma en que ellos podían tener más resistencia y al tratamiento que le hacían, porque hoy veo que por ahí si hay una espada moderna es muy más liviana que lo que eran las antiguas. Sí, pero eso porque tenía, digamos, había diferentes tipos de espadas, por supuesto, pero las espadas más interesantes y las más buscadas eran las que tenían aleaciones de acero, que eran muchísimo más livianas y mucho más duras. ¿Entendés? Entonces, depende del momento histórico, el tamaño. Bueno, vos pensás que cuando te enfrentás con una espada de bronce, un mando blast y partía la otra espada. No es fácil. Claro, claro. Después, claro, cuando todo el mundo... No, eso sí lo entiendo. De hierro, para tener mayor dureza, empezaban a ser más grandes. Y después aparece el acero, y empezás a tener mayor dureza, con tratamientos, bueno, que tenían era secreto de Estado, básicamente. Que son los que permiten, de alguna manera, la incorporación de las aleaciones, y después el predominio y dominio absoluto del negocio de la guerra por parte de las aleaciones de acero. Ahí lo que les estoy mostrando en las primeras imágenes es el metal que se obtiene de la colada, que es el arrabio, que será luego tratado, y ahí, bueno, lo que estamos viendo es una colada en la cual se genera y se libera el metal de hierro de los óxidos correspondientes. Así que bueno, vamos a ir comenzando a hablar un poquitito más que nada de las fases, de los diagramas de fase del metal. Acá tenemos para charlar largo y tendido. Por favor, sí, como hemos incorporado el bloque nuevo, les pido, y estoy revisando justamente, voy a tratar de poner un aviso, una alarma, faltando a las 7:55, como para, me quedan unos 9 minutos, como para tampoco comprometerlos a ustedes con mi exposición. Entonces, acá, bueno, diagrama de equilibrio de fase, lo estuvimos viendo al principio, y esto me quedó un poquitito desfasado, pero la idea es mostrarles un diagrama de fase y sus componentes. Entonces, por favor, el que les pido, no se olviden de registrar su nombre y apellido en este bloque. Vamos a ver si lo tenemos. Otra cosa importante, antes que me olvide, no pierdan de vista que necesitamos cerrar un informe para el principios de octubre, así que seguramente, bueno, en mi caso, en el caso de química aplicada, no hay problema. Todos los que están viniendo a clase están más o menos al día, con lo cual no va a haber ninguna sorpresa, ningún problema. Voy a tomar como registro también, así que traten de estar presentes en la actividad en los últimos 15 días, en la actividad en Telegram. En general, yo sé que por el solo hecho de venir a las clases tienen que sacar el link de Telegram, entonces semana a semana están, pero tengan presente esto. Y con respecto a cuarto tercera y cuarto segunda, con respecto a las actividades de estática, traten de ir haciendo y presentándome algunas actividades. Por supuesto, en este momento, esta etapa no va a ser nada determinante, pero sepan que seguramente haremos algún tipo de evaluación de contenidos sobre diagramas de característica y sobre, en el caso de estática, diagrama de característica seguramente, y diagrama de Cremona, y por otro lado, en el caso de resistencia de materiales, seguramente algún dimensionamiento, diagrama de tensión de formación, ese tipo de cosas se va a estar evaluando. Así que traten de ir de a poquitito
las actividades que le he propuesto y completándolas. Tengan en cuenta que la gran mayoría la hemos resuelto, esa guía de actividades que tendrían que estar entregando, la hemos hecho en clase, con lo cual sería un poco pasar el limpio y completar los 2 o 3 problemas que tienen pendientes. Entonces, por favor, no se olviden de eso. Bueno, respecto al diagrama de aleación de hierro-carbono, es el dominio, el siglo XIX se caracterizó por ser el siglo del acero, el siglo XX el aluminio, y el siglo XXI, bueno, metales raros. Eso es así, nuestro esquema. Así que charlemos un poquitito del diagrama de aleación hierro-carbono. El diagrama de equilibrio, como les decía, es un diagrama en el que se grafica y se representan las distintas fases y estados del material en función de la temperatura. Y por supuesto, también se van a mostrar las distintas variantes de los materiales. Entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo es que hay diferentes mezclas de hierro con carbono que generan aceros con diferentes propiedades. Todo esto dependiendo de la proporción, del porcentaje de carbono contenido en la mezcla. Una mezcla de acero básicamente tiene varios estados o formas alotrópicas. ¿Qué son las formas alotrópicas? Bueno, la forma alotrópica es, bueno, si recuerdan en las tablas periódicas, los elementos de la tabla periódica tienen unas representaciones que tienen que ver con la presentación, la forma de la estructura de la molécula, cómo se ensamblan, cómo se arman las moléculas. Los estados o formas alotrópicas indican que un material se puede formar o presentarse con estructuras, digamos, geométricas distintas en ese ordenamiento de las moléculas. Entonces, de eso se trata. El acero tiene varias presentaciones alotrópicas en los distintos estados. Entonces, el acero líquido, vamos a charlar un poquitito del acero líquido, el cual es una mezcla de hierro y carbono que se establece a muy alta temperatura. Por supuesto, esa fase es líquida, como no podía ser de otra manera, y es homogénea. De esta surge lo que se llama la ferrita o hierro alfa. Es una estructura que cristaliza con un sistema cúbico centrado en el cuerpo y tiene propiedades magnéticas. Se lo emplea fundamentalmente para la fabricación de imanes y con aleaciones de cobalto y bario en los núcleos de las inductancias y en transformadores en el caso de el níquel, el zinc o manganeso. ¿De acuerdo? Este sería el modelo estructural. La estructura BCC. Esto que le estoy mostrando es la estructura de este hierro que denominamos hierro alfa, que su principal característica es que es magnético. Luego tenemos lo que se llama el hierro beta, de características estructurales semejantes pero no magnético. Bueno, acá como andamos de tiempo, 19:51, vamos a avanzar un poquitín más. Denme un segundito que voy a... Acá esta vez tengo las cosas que son las que me ponen un poco loco. Esto lo otro día he estado manejando y ahí estoy. Quiero modificar un poquitito. No sé por qué. Es más, lo estuve revisando hace un rato. Cerré el archivo y ahí lo tengo ajustado. Ahí volvemos. Ahora grabamos y retomamos enseguida. La idea sería continuar un poquitito más, unos 3 minutitos más. Acá tendríamos lo que sería la austenita o hierro gamma,
que se diferencia del que hablábamos, que el alfa y del beta, en que cambia su estructura fundamentalmente. Si bien es un sistema cúbico centrado en las caras, FCC, ahora vamos a ver el cubo, esta forma estable de hierro permite, se genera entre 900 y 1400 grados, está formado por una disolución sólida de carbono en hierro, lo que supone un porcentaje del orden del 2%. Dúctil, blanda y tenaz, ¿por qué? Por el bajo porcentaje de carbono. Su estructura es de estas características, donde en los ángulos tenemos, en los vértices tenemos el hierro y la ubicación de los carbonos, el color celeste, en las caras de esta estructura cúbica. Respecto de otro de los hierros que encontramos sería el hierro delta, que tiene una red cúbica centrada en el cuerpo. Es básicamente lo que se denomina cementita, es carburo de hierro, básicamente. Es una aleación sólida que está formado por el exceso de carbono en la mezcla. Tiene entonces algunas características que vamos a mencionar por acá, me pasé. No puede ser disuelto, es una sustancia dura, frágil, que no es fácilmente laminable ni forjable. Tiene carbono en el orden del 7% en peso, y si bien es la estructura, digamos, como les contaba, carburo de hierro es F3C, la estructura cristalina implica el uso de 12 átomos de hierro y 4 átomos de carbono por celda. Esa estructura, ese cubo que estamos generando. Dentro de estas formas alotrópicas, como les estaba contando, van cambiando las propiedades en función de unas y otras, y en función también de la temperatura en la que estamos trabajando. Ahora lo que voy a mostrarles es un diagrama de hierro-carbono, en el que vamos a estar viendo de alguna manera, fíjense la complejidad que tiene, en las abscisas tenemos el porcentaje de carbono, donde estaría el eje de las X, tenemos los porcentajes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían los porcentajes de carbono que estamos agregando al hierro, y en las ordenadas las temperaturas en los cuales tenemos los cambios de fase, digamos así, a partir de las zonas donde lo encontramos. Entonces tendríamos, fíjense que ahora vamos a ir analizando este gráfico. Este sería el gráfico general, donde podemos encontrar los hierros alfa, beta, gamma, y lo que podemos definir es que hay varias zonas. Esas zonas, bueno, tienen propiedades distintas, y vamos a tratar de ir representando y pintando algunas de las zonas como para tratar de ir describiendo y mostrando dónde se encuentran estas zonas. Entonces, de las 4 zonas, ahora vamos a marcar algunas en las que tenemos acero que se obtiene de una sola fase, ¿de acuerdo? Las 4 zonas coloreadas son las zonas donde tenemos acero obtenido en una única fase. Ahí tendríamos nuestro mismo cuadro, en el cual, fíjense, tenemos una zona con color verde, otra con color amarillo, una muy pequeñita a la altura de los 700 grados en color naranjita, y un colorcito celeste que tienen las diferentes composiciones de acero, donde tenemos el acero verde, sería acero en estado líquido, el amarillo es una sustancia sólida formada únicamente por austenita, la zonita azul son aceros con muy bajo contenido de carbono y temperatura al orden de los 1400 grados, y se corresponde con una sola o única fase sólida de acero. Así que bueno, más o menos vamos por la zona naranja, que es de bajo contenido de carbono, pero que está en el orden de 700 grados, y ahí es donde disponemos de lo que se denomina perrita. El resto de las zonas tenemos mezclas entre las fases indicadas en el gráfico, ¿de acuerdo? Y acá tendríamos una secuencia de este gráfico con puntos de coincidencia de los 3 estados, esos serían puntos triples y dobles, en las distintas consideraciones, ¿de acuerdo? En distintas situaciones. Con lo cual tenemos una panorámica. Los puntos rojos, por ejemplo, indica el punto A que tenemos por acá arriba a la izquierda, sería el punto A. Después tenemos el punto E por acá en el centro, el C, el D, el F, el
B por acá, tiene que ver, el punto A representa el punto de fusión, es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio entre fase sólido y líquido, es decir, la materia pasa de estado sólido a estado líquido y el cambio de fase ocurre a temperatura constante. El hierro puro, esto ocurre en el orden de los 1540 grados. Con respecto al punto C, o eutético, tenemos una porción del orden del 4% de carbono, y esto genera aproximadamente un 65% de cementita, que acuérdense era uno de los hierros que habíamos estado mencionando. Orden de temperatura 1130. Por debajo de esa temperatura es imposible encontrar aleaciones en estado líquido. Es un punto en el que se produce un cambio de estado, el punto C. El punto S, vamos a ver, eutecoide, es para una concentración del orden de, qué mal escrito, denme un segundito, que del 0,89% de carbono a 723 grados. Por debajo de esa temperatura es imposible encontrar la austentita y denme un segundito, voy a salirme un poquitito de la presentación, donde tengo, ahí perdí, acá aproximadamente metí una C en lugar de una X, la quiero corregir porque lo único que falta es que vuelvo a corregir. Bueno, este es parte de lo que es producción, vamos detectando, hoy lo estuve mirando y la verdad es que no vi nada de todas las correcciones que estuvimos generando, y esto es porque, bueno, uno va leyendo lo que más o menos se plantea. No me sonó la alarma, así lo que voy a hacer es, por hoy, detenernos en esta presentación. Seguramente vamos a estar haciendo un pequeño repaso la próxima, vamos a ir saliendo de nuestra pantalla compartida y nos vamos a reencontrar, quienes quieran, mañana en estática. Vamos a seguir trabajando con todo el tema que implica diagramas de característica y, por supuesto, con el resto el próximo jueves, en el cual vamos a seguir trabajando con todo lo que tiene que ver con aceros. La verdad es que tenemos bastante material para revisar y recorrer. Fíjense que estamos en la transparencia número 200 y vamos a ver si llegamos a la 580 más o menos. Eso para que tengan una idea de todo lo que nos queda por charlar. Lo que voy a hacer es tratar de revisar parte de ese material. Voy a ver si lo que tiene que ver con todo el comportamiento de las tensiones de deformaciones, seguramente para reducir un poquito el contenido, lo voy a estar pasando a resistencia de materiales, en el cual desde resistencia de materiales sí vamos a seguir dándole tratamiento más detallado a las diferentes aceros, especialmente los que tienen que ver con el acero en la construcción. Con lo cual he finalizado por el día de hoy la charla que estuvimos planteando, así que nos estaremos encontrando el próximo jueves, sin lugar a dudas, con nuestras clases de química aplicada y para cuarto segundo estática más el día de mañana, y para quienes quieran, por supuesto, de la misma manera los días miércoles, resistencia de los materiales. Gracias a todos, buenas noches y buen fin de semana para los que no nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima.